Para entender lo que pasa adentro, suele ser clave entender también lo que pasa afuera. Por caso, para entender a la Argentina de hoy, es interesante mirar al Estados Unidos de hoy. Y lo que vemos en Estados Unidos hoy es muy revelador. Es lo que yo llamo el presente sin futuro. Si hay una característica de lo que en estos días se da en llamar populismo, si hay una característica de los regímenes y los liderazgos demagógicos, es que tienen una altísima capacidad de construir presentes esplendorosos, pero sin futuro. Mientras que los regímenes que no son, o los liderazgos que no son demagógicos, suelen vivir presentes opacos, presentes grises, pero que tienen futuro. Lo que vemos en Estados Unidos en estos días es el intento de construir un presente esplendoroso sin futuro. ¿A qué me refiero? Tomemos como ejemplo el último discurso de Donald Trump, que fue su primer discurso presidencial abriendo las sesiones del Congreso. En el hemiciclo del Capitolio dio su primer discurso presidencial institucional. Y el grueso de la prensa norteamericana, así como el grueso de la prensa en el mundo, coincidió en usar la palabra moderado para describir ese discurso. Le digo francamente, para mí de moderado no tuvo nada. Fue un discurso tan extremista como todos los que había dado antes, en las primarias republicanas, en la campaña presidencial contra Hillary Clinton y en sus primeros tramos como presidente. La pregunta es, si fue igual de extremista que siempre, ¿por qué la prensa lo vio como el primer discurso moderado? Para mí, la confusión se da en que en todo caso fue el primer discurso atildado. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez en una presentación pública, Trump no comete desmanes, no hace estropicios, no dice barbaridades, no gesticula grotescamente, no agravió violentamente a nadie. Pero una cosa es que haya sido el primer discurso sin estropicios y otra cosa es que haya sido un discurso moderado. Yo sostengo, a contramano del peso de la prensa del mundo, que fue un discurso extremista. ¿En qué me baso? En que tiene dos componentes del extremismo: la fobia y la utopía. Donde hay una fobia y donde hay una utopía, hay extremismo, no hay moderación. ¿Cuál es la fobia? Bueno, contra el inmigrante. Una vez más cargó contra el inmigrante. ¿Cómo lo hizo? Que no se notó tanto en apariencia, porque muchos lo vieron como moderado. Al proponer la creación de una oficina de atención a las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. Esta propuesta es un estropicio extremista, es xenofobia, lisa y llanamente. Trump propuso crear la oficina de atención a la víctima de los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados. ¿Alguien puede explicar en qué se diferencia la víctima de un asalto o de una violación cometida por un ciudadano anglosajón o de origen anglosajón de la víctima de un asalto o una violación cometido por un inmigrante mexicano, guatemalteco, asiático o del Oriente Medio? El extremismo está en el nombre mismo y en la trampa del nombre de esa oficina propuesta. La oficina de atención a la víctima del crimen cometido por inmigrante indocumentado. Indudablemente, un crimen es un crimen, lo cometa un inmigrante indocumentado o lo cometa un ciudadano de origen anglosajón en los Estados Unidos. La violación es la violación, el asalto es el asalto, el asesinato es el asesinato. Tramposamente el nombre de ese ente que Trump propuso crear pone en el centro a la palabra víctima, pero en realidad en el centro está el concepto inmigrante indocumentado. Una vez más la apuesta es la estigmatización del inmigrante, ¿no? La estigmatización como delincuente. Esa es la fobia, pero dije que el otro
elemento extremista de este discurso, al que equivocadamente, entiendo yo, el mundo calificó de moderado, es la utopía. ¿Y cuál fue la utopía? La utopía es tratar de hacerle creer a los norteamericanos, sobre todo a los norteamericanos de clases medias bajas y clases bajas, que se puede retrotraer el tiempo y regresar los Estados Unidos a los tiempos del Fordismo, a los tiempos en el que la creación de la producción en serie por parte de Henry Ford trajo ese industrialismo manufacturero que creaba en gran escala puestos de trabajo para las clases medias y para la clase obrera. Hacer creer a la gente que la historia puede dar marcha atrás es una utopía. Se le llama utopía regresiva. Y a la vez es una mentira. El tiempo no puede dar marcha atrás. Carl Sagan, el brillante astrónomo y divulgador científico, en un libro magistral que publicó a mediados de la década del 90, 1995, 1996, que se llamó El mundo y sus demonios, explicaba, analizando la evolución científico-tecnológica del sistema de producción norteamericano, que Estados Unidos ya estaba muy cerca de convertirse en una sociedad de información y servicios. Y cuando una economía se transforma en economía de información y servicios, sus grandes industrias manufactureras emigran hacia otras latitudes. Esto ocurre inexorablemente. Lo anunció Carl Sagan a mediados de la década del 90 en ese libro formidable que es El mundo y sus demonios. Y lo estamos viendo hoy. Ese tiempo que anunció aquel genial astrónomo en su libro ya ha llegado. La industria manufacturera en los Estados Unidos se va a ir. Trump solo podrá retenerla de prepo, obligándola con amenazas a desinvertir en México o donde fuera para invertir en los Estados Unidos. Solo puede lograrlo temporalmente. En ese tiempo se construye un presente esplendoroso, pero un presente sin futuro. Porque el curso inexorable de la historia se puede ralentizar, a lo sumo se puede detener momentáneamente, pero nunca se puede revertir. Y si se lo detiene, solo es momentáneo, porque del mismo modo que con un curso de agua al que se le antepone una pared, esa pared va a detener ese curso de agua hasta que se acumule de modo tal que termine sobrepasando la pared y continúe su rumbo. ¿Por qué? Porque los cursos de agua son inexorables, no se lo detiene con una pared. Del mismo modo, Trump está construyendo un presente sin futuro, porque está haciendo creer a la sociedad norteamericana y sobre todo a los sectores más vulnerables que se puede volver a un industrialismo manufacturero que creaba mano de obra a gran escala, y ese es un tiempo que pasó, que ya no va a volver y que solo puede reinstalarse, pero muy momentáneamente. Lo mismo de algún modo equivale para la Argentina. Desde mi punto de vista, el kirchnerismo construyó un presente sin futuro, como en su momento lo había hecho Menem, con distintos instrumentos, pero crearon un presente sin futuro, ¿no? El de Menem era un presente sin futuro porque al esplendor, a la sensación de bienestar, al alto consumo, lo daba pura y exclusivamente el crecimiento de la deuda externa, y eso iba a tener un punto de eclosión, indudablemente, no podía ser de otro modo. El kirchnerismo también, desde mi punto de vista, construyó un presente esplendoroso, pero sin futuro. La pregunta es, Macri, ¿qué está construyendo? Lo que estamos viendo es un presente gris. Pero este presente gris, ¿tiene o no futuro? Todavía Macri no ha sabido demostrar que está construyendo un presente gris, pero con un futuro luminoso, o no ha sabido explicarlo o no lo está sabiendo construir. El problema es que
en este futuro, en este presente gris, si no se visualiza un futuro, lo que empieza a ocurrir es lo que vemos esta semana. Marchas, protestas. Las marchas y las protestas crecerán de manera inversamente proporcional a la credibilidad del gobierno. Si yo tengo que responder cómo es este presente de Macri, la verdad hoy no sabría cómo pronunciarme. No descarto que sea un presente gris, pero con futuro. No lo descarto, pero el gobierno no lo está explicando bien. No es lo mismo un trago amargo, si sé que es una medicina que va a mejorar mi salud, que un trago amargo, si no sé que es una medicina, o si directamente no es una medicina. El trago amargo es soportable si uno sabe que es para estar mejor después. Si no, es solamente un trago amargo. Eso es lo que no ha sabido explicar Macri. Yo creo que hay un Macri a destiempo. El Macri del 2016, el que dio su primer discurso presidencial abriendo las legislativas, en ese momento tenía que describir el pasado, o sea, tenía que describir el presente en relación al pasado. Si lo hubiera hecho bien, en esta apertura de las sesiones legislativas, hubiera podido describir el presente en relación al futuro. Pero invirtió los órdenes y lo hizo mal. Cuando debió describir el año pasado una pista llena de cráteres en la cual indefectiblemente el carreteo iba a ser a los sacudones, accidentado y lento hasta poder tomar vuelo, habló de una manera naif, ¿no? De un aluvión de inversiones que llegarían por el solo hecho de que ahora en el despacho principal de la Casa Rosada estaba él y no Cristina Fernández de Kirchner. Ese era el momento para describir la pista totalmente agujereada, totalmente agrietada, llena de cráteres, y por lo cual el carreteo del presente iba a ser accidentado, iba a ser a los sacudones hasta que se remonte vuelo. En lugar de eso, prometió un presente o dibujó un presente que en lo inmediato sería venturoso y por supuesto eso no ocurrió. Lo digo en otros términos. El año pasado tuvo la gran posibilidad de parecerse a Winston Churchill pidiendo sangre, sudor y lágrimas y sin embargo se pareció a Palito Ortega cantando Yo tengo fe. Entonces este año, en el cual, si hubiera seguido el orden correcto de las explicaciones, hubiera podido explicar el presente en relación al futuro, en este año hizo lo que debió hacer el año pasado. En este año habló de la herencia recibida. Y a esta altura lo que él necesita es probar que, a diferencia del kirchnerismo, que era un presente sin futuro, el de él es un presente gris, pero con un futuro cierto. El otro error de Macri es confundir el oportunismo, incluso el oportunismo artero, de intenciones ocultas, con cartas en la manga, que tienen las dirigencias, con los problemas reales que tiene la sociedad. Esto se vio claramente en la cuestión docente. Indudablemente, el peronismo, el sindicalismo y gran parte de la clase dirigente tiene una responsabilidad gigante, y en especial el peronismo y el sindicalismo, de este país que siempre construye presentes sin futuro. Indudablemente. Indudablemente también. Baradel es un oportunista, es un hombre que más que trabajar por el interés del sector que representa, trabaja por sus propios objetivos políticos, como el grueso de la dirigencia sindical, como el grueso de la dirigencia política en el peronismo y en el no peronismo. La política y el sindicalismo en la Argentina, igual que el empresariado y que todas las corporaciones, están infectadas de mezquinismo y de oportunismo. Eso es una gangrena general.
pero que Baradel sea un chanta, vamos a decirlo de este modo, que el sindicalismo argentino sea un gran responsable, igual que el peronismo, de esto de estar construyendo permanentemente presentes sin futuro, no quiere decir que el salario docente no sea lo que es. Pésimo, pésimo. El gobierno se convence a sí mismo de su propio discurso, culpabiliza a Baradel, no se equivoca en muchas de las cosas que dice sobre Baradel y sobre el sindicalismo, pero se convence de que esa es la totalidad del problema, y no es la totalidad del problema. Es una parte importante del problema argentino, pero la parte más importante es que los sectores medios hacia abajo están perdiendo alevosamente su capacidad de consumo, su poder de consumo, su poder adquisitivo. Y la clase docente, el sector docente, es uno de los sectores históricamente más golpeados, un sector históricamente abusado. Creo que el macrismo se dio cuenta recién, tal vez haya empezado a entenderlo, cuando vio las multitudes en las calles. Hasta la próxima página.